Está escrito desde el comienzo de los tiempos que hay cierta hora en que el pastor ingenuo se asombra ante la naturaleza que le envuelve. De pronto, malvadas criaturas sobrenaturales aparecen y cubren el mundo de sombras. La penumbra se espesa, el color de las cosas se uniforma en el gris homogéneo de las siluetas y la primera humedad crepuscular levanta de todas las hierbas un vaho de perfume, aquietando el rebaño. A través de las eras, la claridad lunar emblanquece al caer sobre las cosas y al caer sobre el lente de una cámara réflex podemos ver una película que comienza. La historia es sencilla, un crimen, y los crímenes siempre generan interrogantes, preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Quién fue? ¿Qué reacción tuvo la víctima? ¿Qué hizo el agresor? ¿Hubo cómplices? ¿Hubo coartada? El detective Leroy llegó esta mañana para investigar el caso. Un buen investigador es el que quiere llegar a la escena del crimen lo antes posible y ciertamente Leroy gozaba de esa reputación de detective calculador e infalible. Leroy era oriundo de Junín, donde había pasado su infancia leyendo los clásicos de Agatha Christie y Arthur Conan Doyle, esperando estoicamente a que se presentara la oportunidad de resolver su primer caso, lo que sucedió cuando tenía 20 años. Ya en La Plata decidió dirigirse a la biblioteca donde sospecha que asiste con frecuencia al presunto agresor de esta historia. El encuentro fue casual, o al menos eso quería el detective. Nuestro antagonista, el señor Orsini, solía quedarse largo rato en la biblioteca leyendo y releyendo fragmentos aleatorios de la obra de Borges. Su timidez y su buena educación eran para Leroy los gestos de un homicida. Mientras hablaban, Orsini le entregó su tarjeta a Leroy y se marchó con premura. En su tarjeta había escrito con virome: no todo es película, la de los ojos abiertos. Ese índice levantó las sospechas del detective. Dispuesto a ir al hogar del homicida, se reunió previamente con su compañera Scarlett, quien suele acompañarlo y darle otra perspectiva menos calculadora y más intuitiva. Scarlett sospecha que el homicida es mucho más calculador de lo que él cree y que falsificó un crimen solo para atraer su atención y hacerlo caer en sus redes. El detective no escuchó. A las 11:45, Leroy y Scarlett entraron en la lujosa casa del introvertido antagonista. Pasearon por su jardín, bebieron té y hablaron con Orsini y con su madre. Parecía la fachada perfecta de un homicida que no pretendía serlo. Un joven callado que vivía con su madre en un palacio no es, en esencia, el perfil de un asesino despiadado. La noche llegó temprano y el inspector se impacientaba. El día se fue volando y él necesitaba certezas. Fue claro y conciso. ¿Dónde está Francisco Idone? Orsini no contestó. Se dirigió a su habitación de manera respetuosa y calma. Esto solo dejó al detective con más preguntas, cosa que lo enfureció y lo obligó a irse de esa casa lo antes posible. Pero ese no era el fin, al menos no el de esta historia. Leroy esperó sereno a que llegara la madrugada. Allí, mientras Orsini y su madre dormían, el secreto de aquella familia saldría a la luz. Scarlett le advertía por teléfono que debía acercarse a la biblioteca y sacar aquel tomo inmenso de obras completas de Jorge Luis Borges. Y lo hizo. Y allí estaba Francisco Idone, inconsciente, atrapado en una galería secreta de una casa expuesta ante los ojos de todos. Francisco recuperó la conciencia al ver a Leroy. Preguntó por su mujer, por sus hijas, cómo había llegado hasta ese lugar. Para el mundo ostentaba un lugar político, pero para esta historia era un señuelo, una trampa mortal con la que nuestro antagonista decide despotricar con alevosía. Todo este crimen fue un falso intento para destruir el frío positivismo del detective. Pero esta película también lo es. El cine es un escape, o al menos eso creía. Mi viejo también es director.
documentalista. Para él, el cine es un instrumento para reflejar la realidad. Pasó su adolescencia en La Plata, en la militancia, mirando los trabajos de Birri y Gleiser. Filmaba sobre las masacres, los asentamientos y la injusticia. Pero yo no quería eso. Para mí, el cine es un escape, una ventana hacia la fantasía y una puerta hermética que castiga la realidad. Así, me encerré en mi pieza viendo películas de Turner y Kurosawa y esperaba que eso era el cine, que eso era el cine de verdad. Nuestras discusiones eran eternas, que si el cine de verdad es el documental, que si el cine de género es el cine de verdad, que si el cine de autor, que si el cine experimental, una batalla sin cuartel y sin final, que solo nos expone ante la ridiculez de nuestras respuestas. Quizás ninguno tenía razón, quizás ambos estábamos equivocados. El cine documental no puede registrarlo todo, y el cine de fantasía no puede alejarse de la realidad. Es como si cada decisión que tomáramos fuera la errada. Quizás deberíamos dejar de buscar el cine de verdad y comenzar a buscar la verdad del cine. La película no fue terminada. Los actores fueron despedidos y los personajes flotan en la incertidumbre de la historia. Algunos de sus personajes se reúnen en alguna plaza platense para esperar que el director les dé el triunfo cuestionable o una muerte digna. Pero el director les dice que no puede, que el porvenir es la utopía de los falsarios. Scarlett le habló de las ventajas de terminar la historia, de los lujos de ser un director respetado, de ver su nombre en las salas, en las páginas de internet, en los muros prohibidos de la historia. Pero ya nada de eso le atraía. El director miraba las salas de cine repletas con discípulos de David Lynch y Michael Bay. Pero ese no era el cine que él buscaba. Ahora las salas parecen invadidas de peste, que no se sabe si están vacías por el COVID o el olvido. Allí las películas duermen, esperando ser vistas. Desvalido, exiliado de la gloria, empezó su viaje de regreso. Regresaba a su habitación solo para siempre. Sus lágrimas rodaban como perlas sobre los estudios de Hollywood, sobre los escenarios de un Japón feudal, sobre los testimonios de un documental militante. Lloraba piadosamente buscando fe y amor, sabiendo que no había Turner ni Birri que pudieran salvarlo. Hasta que al abrir la puerta observa al león fuera de su habitación. Al verlo, el director emocionado se entrega ante sus garras de muerte. El director clama moribundo: lo he encontrado, el devenir. ¿Qué importa la felicidad si yo aspiro a mi obra? Esta es mi alborada, mi día empieza. Sube, pues, sube, gran mediodía. El director muere. Y ahora, solo ahora, la película está por comenzar.